¿Están bien? Qué chévere, qué bueno. ¿Saben qué es lo extraño, iglesia? Que hoy normalmente la cristiandad celebra que Jesús resucitó, ¿verdad? Pero varios celebran otra cosa. ¿Qué? Días libres, ¿verdad? ¿No? Todos viajan, todos salen y nos olvidamos de que hoy celebramos la victoria de Jesús en la cruz. A veces, lo mismo pasa en fiestas, ¿no? En Navidad también, ¿no? Celebramos el nacimiento de Jesús, pero nos olvidamos de lo más importante y celebramos en casa otras fiestas. ¿Se imaginan celebrar tu cumpleaños, invitar a alguien y nadie vaya? Invitar a las personas, ven a mi fiesta y nadie vaya. ¿Cómo te sentirías tú? Yo me sentiría mal, ¿verdad? No soy mucho de fiestas, yo no soy mucho de salir así, no soy mucho de eso, pero yo me sentiría mal. Y de repente hay muchas personas conectadas o no, que quizá el día de hoy dijeron, hoy vamos a celebrar este domingo, que normalmente en la cristiandad le dicen domingo de resurrección, pero voy a quedarme un poquito más y de repente saldré de la tumba de mi cama un poquito más tarde hoy. Y Señor, el domingo que viene voy a celebrarte a ti. Amén. No, amén ahí. ¿Saben? El Señor dice en su palabra que Él está tocando la puerta. Y aquel que quiera oír, dice la palabra de Dios, abra, venga conmigo y yo cenaré con él. No está poniendo el Señor ahí trabas, pero sí hay una decisión de nosotros, el decir, yo voy a ir. Sé que a veces todos estos 2 años de haber estado conectados, de haber estado, por transmisión, ha hecho que a veces la iglesia se acomode a esto, ¿verdad? Diga, hoy lo voy a ver desde mi cama, ¿no? Y no estoy diciendo de que, no voy a decir no está mal. Quizá haya personas que no han podido venir hoy por muchas razones, pero otras que sí, pero que simplemente hoy decidieron no hacerlo. Son decisiones que uno toma en la vida. Decir hoy, este domingo, Señor, yo sé que tú venciste en la cruz, Padre, pero déjame tener este domingo conmigo. No iba a tener esa introducción esta mañana, pero quiero alentarlos a los que están ahí viéndonos, que la Biblia dice, no dejen de reunirse, ¿verdad? No dejen de congregarse. Y porque, como algunos tienen, por costumbre, dice la Biblia, ¿no? Hacerlo. Tanto ha pasado este tiempo de hacer esto de transmisiones que no lo vamos a dejar de hacer, que nos vamos acostumbrando y se hace una costumbre en nosotros ya no venir a la iglesia, ya no congregarnos, ya no ni siquiera a veces estar en las transmisiones, ¿no? Entonces, hoy quiero que podamos meditar en eso todos nosotros. La Biblia dice que hay que exhortarnos los unos a los otros. Y hoy quiero llamar tu atención a los que están ahí también viéndonos, que podemos más, ¿no? Un poquito más los domingos. Quizá no estoy pidiéndoles mucho más, sino un poco más de un domingo que podamos levantarnos un poco más temprano, de decidir mañana voy a estar en la casa del Señor. Me voy a conectar. Quizá Dios tenga algo para mí. Quizá. ¿Ustedes creen que Dios siempre no tiene algo para nosotros? Siempre tiene algo para nosotros. Yo quiero llamar la atención, no de los que están aquí porque hoy estamos aquí, no, sino de los que no están, de los que quizá vean esto después. Yo no sé la razón, no sé el motivo, pero cada uno es consciente de las decisiones que toma y por qué las toma
¿Y por qué dice hoy no iré, no me congregaré hoy, no haré discipulado, no estaré en grupos pequeños? Cada uno sabe tomar esas decisiones. Pero déjame decirte algo, amado, que el Señor te dice, está a la puerta tocando. Y nosotros depende abrir esa puerta. No digamos después, el Señor no me quiere hablar. El Señor no quiere decirme algo. Sino digamos, Señor, ¿cuánto realmente de mí te estoy dando yo? Tú lo diste todo en la cruz. La palabra de Dios dice que dio hasta la última gota en la cruz por nosotros. ¿Cuánto nosotros estamos dando para nuestro Dios? ¿Cuánto de nuestras vidas estamos dándole a Dios? Amén. Esta es una pequeña reflexión que también me lo quiero dar a mí, pero también quiero que todos puedan hoy tenerlo presente. Amén. Y no es bueno. A veces me siento raro cuando todos escuchan calladitos, ¿no? Es para todos. Amén, iglesia. Para todos. Para todos. El Señor llama siempre la atención a todos. Hoy estamos teniendo una meditación especial por Semana Santa, ¿sí? Hoy día normalmente se celebra el domingo de resurrección, dicen, ¿no? ¿Verdad? Jesús resucitó una vez. Murió una vez en la cruz. No es que tengamos que estar las fiestas de Semana Santa de nuevo recordando cómo va, ¿no? He visto algunos TikToks que salen ahí dándole duro a Jesús, ¿no? Recordando eso y todos, ¿verdad? Cuando Él sí pasó eso, lo hizo por nosotros, pero Él ya resucitó. Él ya venció la muerte con victoria. Amén. Quiero que leamos Marcos 16:6. ¿Qué dice Marcos 16:6? Dice, no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, como les llama la atención, ¿no? No está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy las gracias esta mañana. Gracias, Padre, por tu pueblo, Dios. Señor Jesús, que yo sé, Padre, que comprende, que entiende, que necesita saber más de ti, que necesita conocer más de ti, Señor. Oh, Señor Jesús, yo quiero ser, Padre, el que esté siempre delante, Señor, escuchando tu palabra, así como estaba Marta, Señor. Así como estaba, Señor, ahí escuchando. María, como estaba María escuchando esto, Dios. Yo quiero ser ahí el que está atento, Dios, y no dejar pasar por alto tus tiempos, Señor Jesús. Oh, Dios, no dejar pasar por alto tus tiempos y luego mirar atrás y decir, no tengo contentamiento en mi vida. ¿Por qué no te serví? ¿Por qué no estuve ahí cuando tenía más fuerzas para hacerlo? Oh Dios, gracias por este pueblo hermoso, Dios, que entiende que tú venciste en la cruz por sus vidas y que hoy podemos vivir en victoria por ese sacrificio en la cruz. Te alabamos, Señor. Amén y amén. Hay una película que trató de graficar el sufrimiento de Jesús, camino a la cruz de Jesús. Muchos la han visto. ¿Cómo se llama esa película? La Pasión. Yo recuerdo cuando lanzaron esta primera vez, la gente lloraba, la gente salía como que así, wow, impactada de cómo Jesús fue humillado antes de la cruz. Fue una película muy fuerte, ¿verdad? Para los que la vieron, ¿no? No soportaban poder ver ese sufrimiento en el actor, porque era un actor, ¿no? Que tuvo que pasar esto, que realmente solamente actuando sufrió. Para filmar esta película sufrió frío, porque tenía que estar con toda esa pintura de sangre, el cansancio de cargar esa cruz, sufrió actuando. Ahora imagínense lo que sufrió Jesús, de verdad. Jesús sufrió mucho más que esa película.
mucho más por nosotros. Él sufrió mucho más. Pero, ¿saben? Hay algo que rompió los corazones de los discípulos en ese momento. Cuando pasó toda esta escena de la crucifixión, del Vía Crucis, del camino a la cruz. ¿Qué creen que fue? ¿Qué creen que fue? Jesús fue a morir a la cruz. Sus discípulos se quedaron con él, ¿verdad? Huyeron, se fueron. ¿No? Huyeron. Sus corazones se rompieron porque ellos no habían entendido que eso tenía que pasar, que Jesús iba a resucitar. Ellos estaban viendo a su maestro molido, yendo a la cruz, clavado, avergonzado en la cruz, y sus corazones se rompieron porque pensaron, esto se acabó aquí. Todo terminó. No hay más que hacer, solo que irnos. Se fueron con los corazones rotos, quizá algunos desilusionados, y se fueron. Y dejaron a Jesús solo, camino a la cruz, cargando esa pesada cruz. Incluso abandonado por su Padre. ¿Qué dijo Jesús estando en la cruz? ¿Por qué me has abandonado? En ese momento donde Jesús cargó todo nuestro pecado, todas nuestras faltas, todas nuestras culpas, por amor, donde el Padre no vio a Jesús y Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Jesús estuvo solo en ese momento que ninguno de nosotros va a pasar, porque Él estuvo solo en ese momento para que nosotros nunca estemos solos en ningún momento de nuestras vidas. Porque dice su palabra que aunque padre y madre nos deje, el Señor con todo estará con nosotros, te va a recoger. Qué extraordinario. Jesús pasó todo ese tiempo, momento difícil. Los discípulos estaban sin esperanza. La palabra de Dios dice en Marcos 15, 46 al 47. Entonces, José bajó el cuerpo. No era el papá, José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Eso está en Marcos. ¿Sí? ¿Se pueden imaginar esta historia? Los discípulos no estaban, se habían ido, pero estaban las mujeres mirando a lo lejos. Y dos discípulos incógnitos, dos discípulos que nunca dieron la cara, pero en el momento más difícil dieron la cara. José y Nicodemo, José de Arimatea. Porque alguien tenía que reclamar ese cuerpo que estaba clavado en la cruz. Y ninguno de sus discípulos lo hizo. No estuvo Pedro, no estuvo Juan, no estaban. Entonces se paró, ¿no? José de Arimatea y dijo, yo voy a reclamar. Entró y pidió que llevarse ese cuerpo. Y si ustedes leen la palabra de Dios, era extraño para el encargado de esto, ¿por qué iban a descargar ese cuerpo? O sea, si demoraban en morir algunos. Incluso algunos se quedaban ahí colgados por tiempo. Pero él, antes de que termine el sábado, antes de que empiece el sábado, dijo, no me queda tiempo, voy a ir. Y ninguno de sus discípulos estuvo ahí, pero José de Arimatea dijo, yo voy a ir y reclamar ese cuerpo. Y las mujeres estaban siguiendo toda esta escena para ver dónde dejaban a su maestro. Siguiéndola. Estaban ahí todas las mujeres, esas mujeres que habían sido rescatadas por Jesús. Aquellas mujeres miraban a lo lejos como toda esperanza estaba siendo cubierta por una roca. Jesús les había dado, ¿saben?, una posición a estas mujeres en la que nadie les había dado alguna posición. Jesús
les había dado una posición especial a las mujeres. Tanto así que muchas de ellas, muchas de las que fueron liberadas, muchas de las que fueron salvadas, sustentaban de Jesús. Eso lo pueden ver en Lucas capítulo 8, versículo 3. No lo voy a poner, pero si deseas puedes apuntarlo. Ellos estaban ahí porque querían saber dónde pondrían a su maestro. ¿Dónde le iban a poner? ¿Saben? Jesús les había dado la oportunidad a estas mujeres de poder servirles, de poder servir a Dios en el ministerio de Jesús. Lo que ellas no tenían permitido, pero ellas sustentaban el ministerio y tenían esta oportunidad. Y esa oportunidad en su cultura se estaba yendo detrás de esa cueva nueva, que era nueva, nadie había enterrado ahí, y tapado por una roca. José de Arimatea dio esta propiedad que no cualquiera, ahora de repente dices, sí, qué bonito. Era muy caro tener una tumba así, tener una tumba nueva, recién cavada. Era una propiedad muy cara que solamente un hombre con mucho dinero podía haberlo dado. Y Jesús en ese momento no lo tenía, sus discípulos no estaban, pero hubo un hombre que voy a dar esa propiedad nueva para que se cumpla toda la profecía, ¿no? Wow. Y esté ahí, en esa tumba. Pero las mujeres no podían estar en ese momento, no podían recoger el cuerpo, podían hacer todo ese tratamiento. Y José de Arimatea con Nicodemo lo hicieron muy rápido, porque estaban muy cerca a que se dé el sábado, donde ya no podían hacer nada. Y las mujeres estaban ahí, viendo lo que estos hombres estaban haciendo. Estas mujeres lograron saber dónde dejaron a su maestro y se prepararon para poder ungir el cuerpo de Jesús en cuanto podían hacerlo. El sábado no podían hacer nada por su cultura, no podían mover nada, era el sábado, no lo podían hacer. Entonces tenían que esperar, pero ya sabiendo dónde estaba puesto el cuerpo de Jesús. Entonces ellos estaban pensando, tenemos que juntar esto para poder ungir el cuerpo de Jesús, hay que comprar esto, comprar el otro. Yo no sé, ¿se imaginan eso? Cómo estas mujeres, ¿cuánto vamos a poner? ¿Cuánto necesitaremos para esto? Y se habían olvidado de algo, que Jesús iba a resucitar. Estaban ahí, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cuánto hay que comprar? Las mujeres ahí viendo. Y para dar el último servicio que podían dar. De repente nunca más iban a hacerlo de nuevo. En su mente quizás estaba, ya nunca más lo voy a hacer, porque esa esperanza se está yendo detrás de esa roca. Y las mujeres no dijeron, ya, todo terminó aquí. Ellos dijeron, voy a dar mi último servicio. Y esperaron que salga el sol después del sábado para salir rápido de madrugada a buscar todo lo que necesitaban para poder ungir el cuerpo de su maestro. No esperaron, no dijeron, hoy es domingo, voy a quedarme en cama todavía un ratito más. Voy a esperar que pase una semanita más, Señor, aunque he tenido como 4 días de descanso, pero necesito uno más el domingo. Ellos dijeron, aunque su esperanza se estaba yendo detrás de esa tumba, de esa piedra, voy a dar mi servicio a Dios hasta el final. Voy a entregarlo todo, estaré temprano de madrugada ahí. ¿Saben? Aquel que había liberado sus vidas se estaba yendo. Aquel que las rescató ya no estaba. Aquel que expulsó 7 demonios de una de ellas, María Magdalena, ya no estaba ahí. Todas ellas estaban ahí. María Magdalena estaba ahí también. Jesús había hecho un milagro en ella. Aquel que levantó los muertos ya se ha muerto en ese lugar. Y una piedra pesada ahí. Y todas sus esperanzas detrás.
Quizá había muchas interrogantes en ellas. Ahora, ¿quién estaría con ellas en el momento de angustia? ¿Quién orientaría sus vidas? ¿Quién sanaría sus vidas si su libertador se estaba yendo? Ellas habían conocido personalmente al Maestro, habían estado cerca de Él, aprendieron de Él, tuvieron la oportunidad que no tuvieron nunca antes. Habían escuchado su voz, que quizá aún resonaba en sus oídos en ese momento, cuando veían esa piedra que la ponían, cuando lo estaban enterrando, cuando estaban poniendo en esa cueva a Jesús, en esa tumba. Quizá aún estaban sus palabras aquí, esas de las enseñanzas del Maestro, resonando en sus oídos. Pero ellos decían: daré mi último servicio, lo daré todo hasta el final. No huyeron, no se escondieron, estuvieron con Él hasta el final. Aquel que les daba esperanza y confianza ya no estaba. El ser que amaban se había ido. Quizá nos pasa igual hoy. Nos acostumbramos a temporadas en la vida, a momentos bonitos de la vida en Jesús, a temporadas geniales que no queremos que cambien, que no queremos que pasen. Queremos que sean permanentes y nos olvidamos que Dios es un Dios que nos lleva de gloria en gloria. Nos olvidamos que es un Dios que está obrando cambios siempre, que nos pide que tenemos que cambiar, que nos dice que tenemos que ir perfeccionándonos, porque en Dios no hay cosas que quedan ahí. Esto nunca va a cambiar si no hay cambios. Por eso la Biblia dice: los últimos serán los primeros. Hay tantos cambios que hay en Jesús, en Dios, pero nos olvidamos, así como estas mujeres se habían olvidado que Jesús había dicho: tiene que pasar esto, voy a morir, pero resucitaré. Ellas se habían olvidado de esto, se habían quedado con ese tiempo bonito de ese libertador que les había dado un lugar especial, y se habían olvidado de lo más importante, de la promesa, que Él iba a vencer la muerte. Y en su cabeza, mientras iban camino a ese sepulcro, se miraron todos, todas, porque no había hombres ahí, y dijeron: hay una piedra grandota en esa tumba. ¿Quién la va a mover? ¿Tú puedes, María? Salomé, ¿tú? ¿Podremos mover esa piedra? Y hay soldados ahí. ¿Podremos hacer algo contra los soldados? Y entró esa duda. ¿Y qué dice Marcos 16:3? Dice: iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando a veces hacen algo las chicas, no las mujeres, y si ahora ¿quién va a hacer esto? No vamos a poder hacerlo nosotros, no tenemos la fuerza para mover esto. ¿Cómo hacemos? Pasado el sábado, muy temprano, compraron las especias y se prepararon para ir al sepulcro. Pero cuando ya tenían todo listo, todo preparado, invadió esa preocupación en sus corazones. ¿Quién moverá esa piedra? Y ¿saben qué? Aquí hay algo que quizá no leemos, pero entre líneas lo podemos leer. Podemos ver aquí que todas las esperanzas de ver a un Jesús resucitado estaban perdidas. Ellas no decían: pero Él dijo que iba a resucitar. Quizá la piedra no está, quizá ya resucitó. No. ¿Cuál era su preocupación? ¿Quién quitará esa piedra? Tenemos que ungir el cuerpo de Jesús, y ahora ¿quién quitará la piedra? ¿Quién lo va a hacer? Y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Pero acá vemos que las esperanzas de estas mujeres ya estaban perdidas. Ellas no estaban yendo a ver un Cristo resucitado, estaban yendo a ver a su Maestro muerto.
habían perdido las esperanzas. Quizá era algo muy difícil de creer en ese momento, de ver. Yo me imagino, ¿no? Todo lo que pasó Jesús, cómo habrá sido molido por nuestros pecados, cuál habrá sido la imagen de Jesús, que no había en ellas esperanza de verlo resucitado. ¿Cómo habrá sido ese espectáculo de la pasión de Cristo, de que en sus discípulos y en esas mujeres no había esperanza de ver a un Cristo resucitado? ¿Cuántos a veces vemos personas que están por morir y tú dices, solo puedes ver que todavía está ahí, pero dices, viene el doctor y te dice, ya no hay esperanza? Pero Jesús estaba molido. Su carne estaba hecha trizas. Era como un despojo humano. ¿Se imaginan ese impacto en la vida de esas mujeres? De ver a su maestro hablando con autoridad y después verlo molido. Habían perdido toda esperanza. Ellas estaban pensando simplemente en ir a ungir ese cuerpo, nada más. Ya no había esperanzas, pero que no entendieron que era necesario, que todo eso tenía que suceder. Y lo habían olvidado. Si ustedes leen más adelante o leen en Lucas 24:8, cuando el ángel le dice, Él ha resucitado, y ellas, ahí dice la Biblia, se acordaron de eso. Cuando el ángel dice resucitó recién, ¿verdad? Iba a resucitar. Es como que se olvidaron, es como que ese golpe, ese choque emocional había hecho que muchas cosas de las enseñanzas del maestro se olvidaran. Ellas necesitaban que esa piedra sea rodada, sea movida para poder ungir el cuerpo de Jesús. Quizá no habían calculado eso y era tal su tristeza que por ningún momento oraron para que Dios, como dije hace un rato, saque la piedra. Ellas con sus fuerzas no iban a poder moverla, ya que era una piedra muy pesada y no podían enfrentar soldados porque no estaban armados. Aún si sus discípulos hubieran ido, no hubieran podido hacer nada porque habían soldados armados cuidando esa tumba. No hubieran podido luchar contra guardias armados. Pero aquellas mujeres vieron en esa piedra un gran problema, que en sus fuerzas no iban a poder mover ni un centímetro de esa piedra quizá. Pero para Jesús la piedra nunca fue un problema. ¿Saben? No es que el ángel movió la piedra y Jesús salió resucitado. No es como Lázaro, cuando Lázaro resucitó, ¿qué dijo Jesús? Muevan la piedra. Movieron la piedra y ¿qué? Salió Lázaro todavía caminando así como ese juego del costalillo, ¿no? Porque estaba vendado, ¿no? Ungido con aceites y todo, por la costumbre judía. No embalsamaban, pero sí ungían su cuerpo y estaba así con vendas. Jesús no estaba diciendo, apúrate ángel, mueve esa piedra porque tengo que salir. No, Jesús ya había resucitado. El ángel movió la piedra simplemente para que esas mujeres vean que su maestro ya no estaba en la tumba. No es que movieron la piedra para que salga. No es que el ángel abrió y Jesús salió. Él ya había resucitado. Ya había resucitado. Para aquellas mujeres la piedra era un problema. Para Jesús no fue un problema esa piedra. No era un problema. Nunca lo fue. No dice la Biblia cómo, pero imagino que él traspasó, ¿no? Dice, si ustedes leen, hay partes de la Biblia que Jesús como que fuera dado. Jesús traspasó esas piedras, esa muralla, esa piedra. ¿Saben? La piedra es la incredulidad que no nos permite ver lo que Dios está haciendo. Hay una inmensa piedra que no nos permite ver que Jesús ya no está ahí. Para Él la piedra no es un problema, para nosotros sí. Y tenemos que quitar esa piedra de incredulidad que tenemos, que no nos permite ver lo que nuestro Señor está haciendo y que Él ya venció en la cruz.
¿Saben? A pesar de todo este panorama feo del sufrimiento de Jesús en la cruz, a pesar de que ya estaba en la tumba, allí Jesús puesto, ya habían puesto la piedra, había buenas noticias. Había buenas noticias. ¿Qué dice Marcos 16:4? Marcos 16:4 dice: pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. ¿Se imaginan las mujeres llegando, conversando, y ahora qué vamos a hacer? Y ya no había la piedra. Hay muchas partes en los evangelios cómo sucede todo esto del ángel, cómo mueve la piedra, cómo los soldados salen o se quedan ahí como muertos, dicen en uno de los evangelios, ¿no? Pero las mujeres llegaron y eso que ellos veían como un problema ya no estaba. Una de sus preocupaciones ya se habían ido. Se fueron al contemplar que ya no había piedra. Oye, acá había una piedra, ya no está. La piedra ha sido removida. Y saben, todo esto fue algo sobrenatural. Este trabajo fue hecho por algo sobrenatural, por un ángel. No vino Pedro antes a moverla, ni todos los discípulos, vamos, 1, 2, no. Fue hecho sobrenaturalmente. Eso está en Mateo 28:2. Jesús ya no estaba en la tumba. Jesús ya no estaba en la tumba. Él no necesitaba que sacaran la piedra, como les dije hace un rato. Él no necesitaba eso. La piedra fue sacada para evidenciar. Y lo repito una vez más. La piedra fue sacada para evidenciar que se estaba cumpliendo su palabra, nada más. Él ya había resucitado. ¿Qué dice Marcos 16:6? Dice: no se asusten, les dijo. No se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Es como que el ángel llamó a las mujeres que estaban ahí. ¿Se imaginan esta escena? Y las mujeres, no hay nadie. Era para evidenciar el milagro de Jesús, que Él ya no estaba ahí. Quizás las mujeres estaban con sus cosas ahí para embalsamar, para poder ungir el cuerpo de Jesús, y se dieron cuenta, y el ángel ahí diciéndoles: Él ya no está aquí. Ya no está. ¿Saben, iglesia? Dios tiene buenas noticias para nosotros. Tiene buenas noticias. En Lucas 24:5, no va a salir aquí, si quieren apúntenlo. En Lucas 24 dicen: ¿por qué buscan en los muertos al que vive? Eso remueve mi corazón, porque a veces buscamos a Jesús donde Él no está. En nuestros recuerdos, en nuestro pasado, en nuestras faltas. Él no está ahí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? A veces nos pasamos la vida buscando a Jesús en lugares que Él no está. Por diversas situaciones en nuestras vidas hemos ido olvidando sus promesas. Hemos ido olvidando lo que Él dijo para nosotros, para nuestras familias, para nuestro matrimonio, para nuestras vidas. Nos vamos olvidando y comenzamos a buscar a Jesús en otros lados. ¿Saben? A veces nos hemos quedado con el Jesús de experiencias pasadas de nuestras vidas, con ese Jesús que salvó nuestra familia, con ese Jesús que sacó mi vida del hoyo, con ese Jesús que me sanó, y nos quedamos con ese Jesús.
nos hemos quedado con el Jesús de las experiencias, olvidándonos que Él quiere renovar nuestras vidas día a día y que tiene algo nuevo para nosotros día a día. Dios quiere que nos renovemos. ¿Saben? Jesús ha resucitado y esa es una buena noticia. Ya no está entre los muertos. Y hoy podemos decir: mi Dios Jesús ha resucitado. Él no está en una cruz clavado, Él no está en una tumba, Él resucitó, venció la muerte. Nada pudo detenerlo. ¿Y saben qué? Nada puede detener a mi Dios. Cuando tú estés en situaciones difíciles, puedes decirle a esa situación difícil: nada puede detener el obrar de mi Dios. Ni la muerte pudo detenerlo. ¿Y tú crees, situación, que vas a detener el avance de mi Dios? Nada podrá detener el avance de nuestro Dios. Él resucitó y nada puede detenerlo. ¿Sabes? Quizá haya cosas que tú ya estás dando por muerto. Una relación, tu matrimonio, quizá una relación entre papá, entre mamá o entre hijo, que tú ya estás dando por muerto. Aquí ya no hay nada que hacer. Ya no hay solución. Quizás estés como esas mujeres mirando y decir: se va, detrás de esa piedra está todo, ahí se queda, ya no hay forma que eso se levante. Quizás tú estés dando por muerto algo. Quizás diga: ya no hay solución, ya has perdido la fe en eso. Pero sabes, hoy te digo algo: el Señor está quitando esa piedra de incredulidad hoy. Él está quitando esa piedra de incredulidad hoy en nosotros. Y te está diciendo que así como Él resucitó, así como Él se levantó de los muertos, así como Él salió de esa tumba, Él puede resucitar aquello que tú piensas muerto. Amén. Él puede resucitar aquello que tú dices: no hay solución aquí. Y esa es una buena noticia, amada iglesia. Solo tenemos que creer. Solo tenemos que creer. Creamos y digamos: Señor, no habrá situación que me haga dudar, porque tú ya venciste en la cruz. No daré por muerto esto, oh Dios, porque tú resucitaste y tú puedes dar vida a esto que quizá yo dé por muerto. Voy a confiar, voy a creer, voy a creer. Amada iglesia, creamos que tenemos un Dios que venció lo que ninguno de nosotros va a poder hacer. Solo en Él somos eternos. Pero Él tuvo que vencer la muerte. Y Él venció la muerte en esa cruz. Y Él puede resucitar lo que tú piensas que ya está muerto. Y que incluso puedes decir, como decían cuando Lázaro estaba ahí: hasta hiede, ya no hay solución aquí. Siento ese olor, no hay forma. No, Él puede dar vida a lo que tú crees que está muerto. Jesús venció en la cruz. La muerte no pudo detenerlo. Su muerte y resurrección cambió el rumbo de la historia. Es por eso que existe un antes de Cristo y un después de Cristo. Porque Jesús cambió el rumbo de la historia. ¿Y tú crees que si Jesús, aquel que cambió el rumbo de la historia, no puede cambiar el rumbo
de la historia de tu vida? Partió la historia en un antes y en un después. Y Él también quiere cambiar por completo el rumbo de nuestras vidas. Jesús quiere vencer sobre tus miedos. Jesús quiere vencer sobre tus temores. Quiere resucitar lo que tú piensas que está muerto. Quiere traer vida a todos los que tú das por perdido. ¿Sabes, iglesia? Debemos de servirle, así como estas mujeres, a pesar del temor y de la duda. Seguir adelante. Aunque quizá tú digas, ya no. Seguir. Porque el Señor siempre te va a hacer ver y te va a evidenciar que Él cumple su palabra. Las mujeres no se quedaron. Esas mujeres estuvieron hasta el final y fueron las primeras que vieron y las primeras que recibieron esa noticia de que Él resucitó. No fue Pedro, no fueron sus discípulos, fueron esas mujeres. Jesús les dio ese privilegio, wow, que no lo tuvo Pedro, que no lo tuvo Juan, ninguno de sus discípulos cercanos. Que les dio ese privilegio a esas mujeres que habían sido no tenían un lugar especial en la sociedad. Jesús les dio ese lugar y les reveló algo que los discípulos hubieran querido ver primero, pero esas mujeres lo vieron y dijeron, y fueron con la noticia: resucitado. No te canses de hacer su obra. No te canses de hacer su voluntad, porque verás la gloria de Dios primerito, en primera fila. Wow. Gracias, Dios. Dios quitará la piedra que no nos deja ver su obrar sobrenatural, porque Él ya venció en la cruz. Vamos a orar, iglesia. Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy las gracias, Dios, porque somos una iglesia, Dios, quizá pequeña, con promesas grandes, Señor, y que no nos vamos a cansar de hacer tu obra, que vamos a seguir, Señor, adelante, porque veremos tu obrar maravilloso y tus milagros en esta iglesia, en las familias de esta iglesia, en los hijos de esta iglesia, en los padres de esta iglesia, en los abuelos de esta iglesia, en los niños de esta iglesia. Veremos, Señor, tu obrar maravilloso. Veremos personas que expectantes esperan tu mover y que no se detienen a pesar de las circunstancias, sino que siguen adelante, Señor, porque verán tu gloria. Y tú, Señor, obrarás sobrenaturalmente y quitarás esa piedra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor, iglesia? Gracias, Dios. Él va a quitar esa piedra. Amén. Él ya venció, iglesia. Él ya venció. Así que anímense. Estemos alegres porque nuestro Dios es un Dios que ya venció en la cruz. Amén. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús porque Él ya venció. Él ya venció. Así que estemos seguros en esa iglesia. Dios los bendiga.